Muy bien, pues vamos a comenzar con un problema importante que es calcular los ceros de una o de funciones de una variable. Antes de comenzar propiamente, tenemos que decir hacer una nota sobre el uso del igual en un lenguaje. Es decir, este es un operador de asignación. No es el signo de igualdad que nosotros acostumbramos a usar en matemática, en las ecuaciones. La mayoría de los lenguajes usa este signo igual como el operador de asignación. Y eso confunde, porque desde ahorita les digo esto, miren, esta ecuación, por ejemplo, en un lenguaje de programación tiene mucho sentido, pero algebraicamente no lo tiene. O sea, no se puede entender esto si no es a través de una asignación, como lo vamos a explicar ahorita. Entonces, la mayoría de los lenguajes usa el igual como operador de asignación. Hay otros lenguajes que para evitar este tipo de problemas de confusión usan otros operadores para denotar la asignación. Máxima, por ejemplo, usa los dos puntos y R usa la flechita izquierda. También usa el igual, pero es más común ver o sea, es un poquito diferente. Pero el operador de asignación es ese. Entonces, es lo que digo aquí, el signo igual se usa en la mayoría de los lenguajes para asignar valores a registros. Esta parte de aquí es importante, para asignar a valores a registros. ¿Y qué es un registro? Pues es un conjunto de bits dentro de la memoria de la computadora. Entonces, lo que se hace con el signo igual es decir, por ejemplo, en este caso, decir la instrucción al procesador de que en el registro que se va a llamar R, ese es un espacio localizado por el procesador y que le nombra R un espacio y un conjunto de bits. Entonces, ese conjuntito de bits lo vamos a llamar R y el número 3.2 lo va a asignar a R mediante este comando, mediante esta instrucción. Eso es lo que estamos diciéndole en realidad. No es el igual que acostumbramos a usar en matemáticas, no. Es una asignación y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, es lo que les decía, lo que digo aquí es lo que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, esa instrucción es un registro para el CPU donde se le pide almacenar el valor flotante de 32 décimos, o sea, 3.2, en un registro que se llamará R. Entonces, a partir de entonces, después de terminar esta instrucción, queda almacenado en ese registro que se llama R, este valor. Y ahora pues tiene sentido hacer algo así como esto. Miren, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, estamos haciendo la reasignación de el valor que hay actualmente en R, que sería 3.2. El procesador lo toma, le suma 2 y lo vuelve a asignar a R. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, el registro R ya no tiene 3.2, ya tiene 3.2 más 2. Entonces, esa es la idea de explicar lo que dije al principio, que esta expresión no tiene sentido algebraicamente, pero sí lo tiene mucho en un lenguaje de programación. Ok, entonces una vez explicado esto, vamos a comenzar. Vamos a ver el método de bisección primeramente, pero primero vamos a la usanza del libro de Boolean, vamos a poner un problema para, pues, iniciar el tema. Bueno, tenemos un problema. Dice, una ciudad de 2 millones de habitantes tiene una tasa de inmigración anual de 105.000 individuos. El censo al final del año determina que la ciudad tiene una población pues mayor,
Aquí te lo tienen. Nos piden determinar la tasa anual de nacimiento de esa población. Bueno, entonces vamos a suponer, este es un problema sencillo siempre y cuando nosotros hagamos un montón de suposiciones. Vamos a pensar que no hay inmigración primeramente y que la variación del número, pues del número de personas o de individuos a un tiempo es proporcional a ese mismo número de habitantes. O sea, la variación de n de t con respecto al tiempo es proporcional al número de habitantes. Y eso es, en cierta manera, cierto, verdadero. Es decir, tenemos esta ecuación, es una ecuación diferencial muy sencilla, ¿sí? Donde lambda es la tasa de nacimiento. Entonces, la variación del número de personas con respecto al tiempo, pues es proporcional al número de personas que existen en ese tiempo. Y la constante de proporcionalidad la llamamos la tasa de nacimiento constante. Bueno, vamos a pensar que es constante. O sea, que no depende, que es constante. Si la inmigración existe, entonces este modelito se complica un poquito, pero no mucho. Entonces, si existe la inmigración, entonces la variación del número de habitantes con respecto al tiempo, pues tendrá una parte que debe ser sumada a la anterior. Es decir, mu, donde mu es la tasa de inmigración, que también suponemos constante. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial tiene una solución que ya la plantamos aquí. Miren, aquí está. N de t es igual a n en 0 por el e a la lambda t más mu entre lambda por la diferencia de e a la lambda t menos 1. Bueno, entonces el problema a resolver es encontrar el valor lambda, pues lo que nos pidieron al principio, que satisface ya esta ecuación. Es decir, ya vamos a poner números aquí. Es decir, después de un año, entonces vamos a tomar t como 1, un año, y nuestras unidades serían años, 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, al tiempo n, n de t, bueno, está aquí, los tenemos un poquito al revésado en esta ecuación. Es decir, primero estamos en esta parte, en esta ecuación, primero estamos escribiendo la parte derecha de la ecuación superior. Decir n de 0. Y n de 0 es ahorita, ¿verdad? Y después de un año tendremos el resultado del número, del censo final al final del año. Bien, entonces tenemos 2 millones aquí por e a la lambda 1, que es nada más e a la lambda, más mu entre lambda, y eso nos da esta cantidad conocida entre la desconocida. Por e a la lambda 1, nuevamente, menos 1, restándole la cantidad que tenemos al tiempo t igual a 1, que sería un año, que sería esta otra. Y eso debe ser 0. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación, pues, es una ecuación que tendremos que resolver, y es la única manera de resolver eso numéricamente. No hay otro modo. Así que tenemos que, pues, emplear algún método para poder encontrar el valor de lambda. Se tiene que calcular un cero de esta función, es decir, ya convirtiéndola en función, miren, fíjense que voy a escribir la misma ecuación, el lado izquierdo de la ecuación, en esta forma, para definir una función que depende de lambda. Aquí está la variable. Ahora le llamamos lambda, pero pudimos haberle llamado x. Y bueno, pues entonces la necesidad de encontrar que el lambda para el cual este lado se hace 0, se anula, eso equivale a decir que queremos encontrar un 0 de esta función f de lambda. Y lo denotamos así, f de lambda igual a 0. Y queremos plantearnos cuáles son las soluciones de esta ecuación, si existen muchas, o nada más una, o no existe.
Y si existen, pues calcularlas. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que vamos a hacer aquí. Hay muchos métodos para hacer para resolver este problema, pero en, en este cursito sencillo vamos a ver nada más tres y de hecho, pues cuatro si le podemos poner la palabra método a esto que vamos a hacer así. Vamos a ver esto que aquí le llamamos método gráfico. Vamos a ver el de bisección. Aquí lo tenemos, miren. Vamos a tener el método de bisección. Vamos a ver el método de Newton-Raphson. Vamos a ver el método de punto fijo. Este método, el último, lo dejamos al último porque es bastante importante. No nada más el punto fijo, no, la teoría del punto fijo, no nada más aquí, sino otras áreas del análisis y de las ecuaciones diferenciales, etcétera. Es un teorema bastante importante que tiene una forma pues muy simple en este problema de soluciones de ecuaciones de una variable. Bien, comenzamos entonces con lo más sencillo que puedo, que se me ocurre, ¿verdad? Lo más sencillo es hacer una gráfica. Hacer una gráfica de la función de la cual queremos tener un cero. Y, y claro, pues primeramente damos los valores que nos interesan, los valores de interés. Los parámetros, aquí el parámetro A pues tiene el valor de 2 millones, B, etcétera, tenemos los valores correspondientes al problema que dimos. Entonces construimos la función. Una cosa importante, las funciones en matemática se construyen así, con esta sintaxis. F es el nombre de la función y esta es la manera de definirlo. Bien, y entonces esta es la variable, gato. El gato se usa aquí para indicar que es la variable. Y que le podríamos... hay otras maneras de definir funciones también, pero vamos a centrarnos en esta. Entonces, en vez de ponerle x, t, y, f de z, f de u, f de b, en vez de usar alguna letra en particular, pues podemos poner cualquiera. Y de hecho, pues el gato. Y con eso indicamos que esa es la variable y podemos evaluarla ahora en X, aquí está, o en Y, o en Z, o en 3.2, o en 10, etcétera, en cualquier valor numérico o algebraico. Ejemplo, miren, aquí, bueno, voy a ejecutar esto y está ejecutándose, observen, vieron que esta celda se iluminó. Entonces, aquí está ya ejecutada la instrucción nuevamente. Vamos a, ¿qué pasa si nosotros ponemos f de t y damos shift return? Miren, pues aquí está la función en términos de t. Era lo que les decía. Aquí está. Bien, nos estamos basando en matemática para hacer este curso, pero no va a ser un curso sobre matemática. Esto lo podemos dejar para después, ver cómo usamos algunos comandos en matemática y en MATLAB. Lo podemos dejar para después. Ahorita vamos a centrarnos en los temas con un poco de auxilio de matemática. Entonces esto es nada más para ilustrar. Miren, ilumino la celda y con el delete, con el borrar, la borro. Bien, entonces volvamos al problema. Aquí está la gráfica. Y pues claramente se ve que, bueno, esta es la instrucción para graficar, por cierto. Entonces le digo plot y abro corchete, cierro corchete acá. Vean que se iluminó para indicar dónde se abre y dónde se cierra. No todas las versiones de matemática tienen esto. Las anteriores no recuerdo en qué versión comenzó esta opción de iluminar. Muy, muy útil, muy útil.
Bien, entonces aquí tenemos que le decimos que grafique f de x, la variable es x, y ahí desde 0 hasta 1. ¿Sí? Esa es la sintaxis. Desde 0 hasta 1. Aquí está la gráfica. Y tuvimos suerte porque justamente en este intervalo se encuentra una raíz. Bueno, tuvimos un poquito, pero es que también hay que pensar en esto. El parámetro que andamos buscando, es decir, el valor que andamos buscando aquí está representado como lambda. Y la función, pues por supuesto, es función de lambda. Pero lambda, ¿qué es en realidad? Lambda es la tasa de nacimiento. Entonces, no puede ser negativa, porque esta función siempre tiene cosas va creciendo. La n de t dada en esta ecuación, o sea, es positiva y bueno, podría ser negativa también, ¿de acuerdo? Pero en el caso inusual, la población humana ha ido creciendo, salvo plagas y cosas de este tipo, pues entonces localmente podría haber una disminución. Pero, en fin, es positiva. Esa es cuestión de discusión aparte. Vamos a considerar que es positiva y por lo tanto entonces la buscaremos entre 0 y algo más a partir de 0 y por lo tanto pues, graficamos de 0 a 1. Bien, y por aquí anda. Observen esto, este método, pues nos piden el valor, ¿no? Entonces podríamos decir, pues aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el punto, perdón, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces es como punto 35 aprox, podríamos decir. No, que la queremos más precisa. Bueno, pues entonces con este conocimiento previo podemos decir, vamos a graficar la función, pues ahora entre punto 2 y punto 4. Y punto 4 y vamos a ver. Bueno, ok, aquí la tenemos, entonces ya estamos viendo que no es punto 35, ¿verdad? Es menos. Punto 34 tal vez. Que la queremos más precisa, pues hacemos un zoom de este grafiquita, pues mediante esa técnica que acabamos de decir. Entonces vamos a graficar la hora de punto 3 a punto 35. Y ya tenemos un zoom mejor, una visión del cero mucho más precisa y parece ser que es punto 34 o muy cercano allí. Bien, sin embargo, este es un método que es bastante práctico, es decir, bastante práctico, pero no es un método que nos permita ir a una precisión de cálculo sorprendente. O sea, tendríamos que hacer algo, andar buscando la función, el cero, andar haciendo las gráficas, en fin, no es una cosa pues dentro de los que esté contemplado como un método algorítmico, que son los que vamos a ver enseguida, pero sin embargo es muy útil. Bien, comenzamos con el método de bisección. Aquí lo tienen, método de bisección. Este método se basa en el teorema del valor intermedio. Y este es uno de los teoremas, junto con el teorema del valor extremo, que cuyas demostraciones requieren un poquito de conocimiento más de análisis que de cálculo. O sea, se basa en la completez de los números reales. Y por eso es que no hemos dado ni la demostración del teorema del valor extremo, ni vamos a dar aquí la del valor intermedio. Eh, un poquito de historia no cae mal. Esta es la forma general en que se enuncia. Pero Bolzano enunció, digamos, la versión que nos interesa aquí en este curso hace mucho tiempo y pues de allí, del teorema de Bolzano se puede demostrar fácilmente el teorema del valor intermedio. Eh,
Pero bien, déjenme plantearlo y ya ahorita vemos lo de Bolzano, que es en esencia el valor intermedio. Dice, si f de t es una función continua, la c es de continua y que se encuentra en este intervalo AB cerrado, entonces, y f de 0 es un valor que está entre f de A y f de B inclusive. Es decir, para fijar ideas, tómese, por ejemplo, esto, que f de 0 sea mayor o igual que f de A y siempre menor o igual que f de B. Esto es como para fijar una idea. Entonces, existe siempre un punto que está en el intervalo cerrado para el cual la función toma ese valor que ustedes dieron. Esto es más simple si nosotros decimos ahora, consideren que f de A y f de B tienen signos contrarios. Si tienen signos contrarios, entonces, y claro, se satisface que la función está en las continuas de AB cerrado. Entonces existe un X en el cerrado tal que se anula la función, tal que f de X es igual a 0. O sea, tiene un 0 allí. Y aquí está, este es el teorema de Bolzano, así se le conoce. En el caso general, pues se llama teorema del valor intermedio. Ejemplo, miren, aquí tienen una función, ya sabemos que esto, cómo se construye sintácticamente una función matemática. Entonces, el sin es el seno de 2x o 2t, lo que quieran, entre 1 más el gato al cuadrado como dividor, como divisor. O sea, entre 1 más gato cuadrado, todo junto. Bien, y vamos a graficarla entre 0 y 3. Muy bien, vemos que aquí está la gráfica de la curva. Vemos que tenemos un 0 aquí, justamente, un poquito adelante de 1.5. Y bien, entonces vamos a tomar este intervalo, un medio a 2. Bien, entonces de un medio a 2. Eh, en este intervalo, estamos cerrándolo, el valor del extremo izquierdo de la función es positivo, mientras que en el extremo de la derecha es negativo, entonces tienen signos contrarios y el teorema de Bolzano nos dice que existe un cero de la función en este intervalo cerrado, es decir, aquí. Eso es lo que nos está diciendo. Porque la función esta es continua, ¿verdad? En este intervalito que tenemos definido acá. Es decir, satisface esta condición. Y también se satisface esta otra, que tienen signos contrarios. Entonces, necesariamente debe existir este punto. Bueno, entonces vamos a ver cómo trabaja el algoritmo. Primeramente la idea, el inicio del algoritmo. Aquí tenemos, pues vamos a definir el punto A, es decir, el del extremo izquierdo, como un medio, el punto de la derecha como 2, y calculamos el punto medio, y a ese le ponemos como XM. Calculamos el punto medio, y ese punto medio pues es justamente A más B entre 2. Es el punto medio del intervalo. Y evaluamos el valor, evaluamos la función en ese punto, el punto intermedio. Este es el resultado. Con la línea roja estamos indicando el valor de la función en el punto medio del intervalo, que acabamos de, pues no calcular, pero pues vamos a hacerlo. Aquí está dándonos el valor de la función y nos dice eh, que es menos 2.6. No, esto debe haber, tenemos un error, la función no la hemos definido. Bien, ahora sí ya la definimos, perdón. Y vamos a realizar nuevamente el cálculo. Y ahora tenemos el valor correcto. Recuerden que mm, ahorita lo que acaban de ver es algo que también es importante explicar.
En un programa siempre se tiene memoria de los cálculos que se van haciendo. Cuando ustedes realizan todo un programa, se van tomando pues inicialmente algunas instrucciones que se van calculando, ¿verdad? Hemos calculado, por ejemplo, aquí desde el principio que R es igual a 3.2 y luego que lo sumamos, etcétera. Después vinimos para acá y calculamos una función que se llama f de lambda, la definimos y entonces se quedó almacenado este valor de la función. Fíjense que le estamos llamando f. Entonces, si yo no realizo nuevamente una redefinición de la función aquí, como fue ahorita lo que acabamos de hacer, y le pido que me calcule a f, pues va a tomar la función, no esta por supuesto, sino la anterior. Por lo tanto, tenemos que reevaluar la función si queremos pues que sea lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Aquí tenemos que el valor de la función en el punto extremo izquierdo, en el punto medio, que es este, es positiva, es punto 2, 23, etcétera. Bien, entonces ese resultado está pues ilustrado aquí. Aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto medio y el valor de la función como esta rayita roja que está eh, vista aquí. Bien, es positiva. Entonces, la idea del método de bisección aquí está. Pues sustituyamos nuevamente, retomemos el valor de A, que es el valor del intervalo, el extremo izquierdo, como el valor medio este. Es decir, entonces redefinimos a A como este valor, a B lo dejamos intacto y después vamos a volver a tomar el punto medio. Eso es lo que hacemos acá. Entonces observen, hacemos la asignación. Ahora, XM se va a A. En B queda igual. Volvemos a sacar el punto medio y volvemos a evaluar a la función en ese punto. Listo, ahora es negativa. Y la situación está representada aquí en esta figura. Bien, pues entonces ahora a este puntito que está aquí sobre la recta X, lo definimos como B, es el nuevo B, A lo dejamos igual, y entonces tenemos un intervalo AB que está tratando de encerrar al cero. Bien, entonces esta es la segunda iteración, que es lo que acabo de mencionar. A lo dejamos igual, a B lo ponemos como el punto medio calculado anteriormente, calculamos un nuevo punto medio y evaluamos a la función en ese punto. Eso es lo que hacemos ahorita. Vamos a hacer ahorita y nos da un valor positivo. Bien, entonces ese valor está aquí, siempre con la línea roja. Y ahora nuevamente hacemos el mismo proceso, nada más que ahora pues tendremos un punto A nuevo. El punto B queda igual para que el intervalo sea este nuevo intervalo. Y cada vez nos estamos acercando al cero. Bien, entonces las siguientes iteraciones ya no las voy a dibujar simplemente porque hemos hecho siempre lo mismo. Vamos a hacer siempre lo mismo. Miren, A es igual a XM, B es igual a B, etcétera. Tomamos el punto medio y evaluamos en ese punto medio la función. Redefinimos los valores extremos. Tomamos el punto medio, evaluamos la función. Pues es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Fijándonos siempre en si la función es positiva o negativa, nada más. Entonces, en este caso, pues ya lo evaluamos. Perdón, ya me equivoqué aquí. Ya estábamos dando no, permítanme, esto lo hago rápido y sirve de que nos, volvemos al procedimiento. Entonces estamos aquí, estamos en la primera iteración, en la segunda iteración, la segunda iteración, después estamos ahora sí en la tercera, aquí está, es positivo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sea positivo?
pues redefinir el punto medio anterior como el punto A. A B lo dejamos igual y rehacemos las cuentas ya dichas. Entonces ahora es negativo. Entonces cuando sea negativo en este caso, cambiamos el valor de B. Y ahorita antes de que se me pase voy a decir algo, porque tiene que ver con esto. No siempre que sea positivo vamos a tomar B, vamos a hacer el cambio de B. O que cuando sea positivo vamos a cambiar a A y cuando sea negativo vamos a tomar a B. No, puede ser que sea al revés. Aquí, en este ejemplo particular donde tenemos esta función, así pasa, pero no siempre. Entonces realizamos la quinta, es positiva, ahora en este ejemplo y cambiamos, redefinimos el valor de A. Ujú. Muy bien. La séptima iteración, esto es positivo, pues nuevamente cambiamos el valor de A. Y vean que lo que estamos dando son los valores de la función. Cada vez es más pequeño, cada vez es más pequeño. Cada vez nos estamos más acercando más al cero. Observen que aquí ya tenemos tres ceros, ya estamos menor que 10 a la menos 3. Entonces, pues podría decirse que ese es nuestro límite, ¿verdad? Que sea menor que 10 a la menos 3. Bueno, en valor absoluto. Pues entonces vamos a realizar un nuevo cálculo para ver qué tenemos. Pues en esencia es lo mismo, nada más que ahora brinco al lado positivo, pero bien, ya podríamos decir, hasta aquí está bien. ¿Y quién es la solución? Pues el punto medio, porque el punto medio es el que se ha estado acercando siempre al valor de la raíz. Y podemos decir que es entonces 1.569, etcétera. 1.569, que es el punto que tenemos aquí, donde corta la función al eje X. Bueno, esta es la idea. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Bien, pues entonces vamos a dar el algoritmo. Aquí el algoritmo que vamos a dar principia con... son dos formas. Una que ya no se usa mucho, que es simplemente dar el diagrama de flujo, mm, o hacerlo en términos de un diagrama de flujo. Ya casi no se estila hacer esto, pero yo he decidido ponerlo aquí porque ilustra, sobre todo cuando vamos empezando a programar, sí ilustra cómo se debe hacer el desarrollo del procedimiento. Entonces el algoritmo es para encontrar una solución de esta ecuación, siempre y cuando se satisfagan las condiciones, ¿verdad? De que sea continua, etcétera, y tiene f de A y f de B tienen signos opuestos. Eh, de entrada, pues siempre vamos a pedir la función A y B, la tolerancia, es decir, dónde vamos a parar cuando consideramos ya que es una aproximación a la raíz, y un número máximo de iteraciones, es decir, que no se nos pase las iteraciones y que no esté dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin que en algún momento se alcance un límite. Y pues que la salida nos dé la solución aproximada para X, o bien un mensaje de fallo. Bueno, entonces aquí tenemos de manera gráfica el diagrama de flujo. Tenemos el inicio, dar a f de x, a b, epsilon, epsilon es la tolerancia y el número máximo de iteraciones. Entonces comenzamos con j igual a 1. Después evaluamos f en a y lo asignamos a un registro que le vamos a llamar fa. ¿Para qué? Pues ahorita lo vamos a ver porque eso lo vamos a usar como decisión, como prueba, como lo que hacíamos acá de fijarnos visualmente si era positiva la función o si era negativa. Entonces, si el valor de la función es negativa o si es positiva, eso lo hacíamos visualmente y en términos de eso dábamos la asignación de A o B como al punto medio. Eh, en este caso, pues no vamos a estar viendo esa información, así que una vez que metamos la maquinita a dar vueltas, ya tendremos que imaginar o inventarnos una manera de que lo que hacíamos visualmente se deba hacer dentro del algoritmo. Para eso definimos este valor, FA como FNA. Bien, y entramos al loop, entramos al ciclo, al bucle, etcétera, les llaman de varias maneras.
Y preguntamos si J es mayor que el número máximo de iteraciones. Esto es, bueno, es una pregunta. ¿Es J mayor o igual que N máximo? Si sí, pues entonces y establece que ya falló el método. Ponme un letrero que diga que ya falló y te paras, porque entonces no alcanzó la convergencia pedida. En caso contrario, pues continúas. Defines el punto medio, evalúas a f en el punto medio y preguntas, ¿es este valor menor que la tolerancia? Es decir, ¿es cercano a cero o aproximadamente a cero? Que sí, bueno, pues entonces ya tenemos la solución y es el valor medio, es el valor del punto XM. Y paras. Ok, que no, continúa. Haz ahora, incrementa el contador, J igual a J más 1 en una unidad. Incrementalo. Bueno, y aquí viene la pregunta que nos decide si la función es positiva o negativa y la asignación correspondiente del punto extremo del intervalo. Hacemos el producto de FA, que ya está definida acá anteriormente, con FM, que también definimos aquí. Y si ese producto es positivo, entonces quiere decir que F en el punto medio tiene el mismo signo que F en A. Y recuerden en el ejemplo que dimos hace ratito que si era positivo, entonces hacíamos la asignación con A, ¿verdad? El punto medio lo asignábamos a un nuevo punto A para formar un nuevo intervalo cada vez más cercano, cada vez encerrando más a la raíz. Y evaluamos a f en A nuevamente para actualizar el valor anterior. En caso de que no, pues hacemos la asignación de xm al punto extremo de la derecha. En caso de que esto sea negativo, hacemos la asignación al punto de la derecha y dejamos intacto este valor f de a. Y entonces regresamos y le damos la vuelta a la maquinita para ir a preguntar otra vez. ¿Es j mayor que el número máximo de iteraciones? Sí o no. Y tun, 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 tun. Este es el algoritmo de bisección en un diagrama de flujo. Bien, bueno, pues entonces pasamos a el ejemplo dado al inicio de estas notas. Vamos a resolverlo. Tenemos aquí la primera instrucción que es pues donde se define la función, ya le hemos hablado anteriormente, y el valor extremo del intervalo, el extremo izquierdo, el extremo derecho, la tolerancia y el número máximo de iteraciones, que es demasiado grande, pero ahorita lo arreglamos. Bien, esta es una instrucción. Vamos a ejecutarla. Entonces, shift return y ya la ejecutamos. Muy bien. Ahora, tenemos j igual a 1, f de a igual al limit. Aquí hay que explicar esto. Y la razón se debe a que la función definida anteriormente no está definida en cero. Aquí tenemos esta condición que ese es el problema. De manera que tenemos que tomar, pero el límite sí existe muy bien y entonces tomamos el límite de f de t cuando t va a cero. Esta es la manera de calcular límites en matemática. Y y ese valor se lo asignamos a FA. Eso es lo que tenemos acá anteriormente. Estamos en esta posición y debemos entrar a un if. Bueno, primeramente. Entonces j igual a 1, entramos. O sea, esto era para definir f de a. Entramos a j igual a 1 y pues ya hablamos del límite y entramos al ciclo, al while, mientras j sea menor que en el máximo, que el número de operaciones aquí. Mientras esto no ocurra, porque si ocurre entramos a esta parte, mientras no ocurra hacemos la vuelta. Bien, mientras j sea menor que n máximo, ¿qué ocurre? Bueno, pues entonces primeramente preguntamos que si j es igual a n máximo para que nos dé la salida. Si sí, entonces que se falle, mande el mensaje de fallo y que se pare. Entonces aquí decimos, si es igual, pues imprímeme el número de iteraciones excedido y rompes el ciclo y punto, se acabó el problema, se acabó incluso el cálculo.
En caso de que no, pues hacemos x igual m, lo definimos como el valor, el punto medio, a fm lo definimos como f en xm, y aquí lo tienen. Estas son estas dos instrucciones, separadas con un punto y coma para que no nos muestren los resultados. Después preguntamos que si la función ya alcanzó el cero que nosotros queremos, es decir, si es suficientemente pequeña para nuestras necesidades. Y si el valor absoluto de f en m, que ya está calculado aquí, es menor que el epsilon que damos, que es la tolerancia, entonces me imprimes la solución aproximada es igual a xm, me imprimes, o sea, lo que va a salir escrito, y le digo que me dé el valor actual de xm y que rompa el ciclo y que se acabó el problema. En caso de que no, pues pasa a ser j igual a j más 1, que tenemos aquí. Y preguntamos que si este producto es positivo, ¿va? Es decir, if el producto de FA con FM es mayor que 0, entonces, pasa a este lado de aquí, redefines al extremo izquierdo del intervalo como XM y redefines a f de A como el valor de F en A, aquí. En caso contrario, simplemente redefines nada más B como XM. Y pum, se acabó, porque ya le dio la vuelta. Ok, esta es, esta es la implementación del algoritmo de una manera eh, lineal, ¿no? O sea, simple. Vamos a probarlo. Entonces, ejecutamos esta instrucción, esta celda que voy a iluminar aquí. A la derecha, observen que está iluminada. La ejecuto con Shift, Enter Shift, ¿ya? Shift Enter, ya está ejecutada. Y ahora ejecuto esta otra. Voy a borrar esto porque lo tenía ya calculado. Vamos a ver qué nos resulta. Y efectivamente nos da una solución después de ejecutarlo con Shift Enter. Nos da, dice, solución aproximada y nos da estos numerotes, ¿verdad? Es decir, números enteros. De hecho, pues nos lo da como un cociente de enteros, es decir, como un racional. Y esa es una de las ventajas de matemática, porque matemática actúa así. Siempre trata de dar resultados exactos. Los números de punto flotante no lo dan, como ya han hecho los ejercicios y ya han visto que puede crecer el error. En cambio, cuando se manejan enteros, los enteros no dan error, tienen precisión infinita. Así que no, por esa razón, matemática trata de manejar toda la numeración en términos de racionales. Sin embargo, eso causa un poquito, tiene sus ventajas y sus desventajas, hace lentos los cálculos y a veces no nos interesa tener el número como un cociente de enteros porque no lo entendemos tan fácilmente como si fuera un número ya real. ¿Mm? Bien. Bueno, puede suceder que no, como digo, no queramos este número así. No que lo queramos en forma racional. Eso, ¿cómo se lo decimos a matemática? Esta es una cosa ya particular de matemática. No, por ejemplo, MATLAB siempre trabaja en doble precisión y complejo, así que no tiene necesidad de hacer esto que vamos a hacer aquí. Pero, por ejemplo, algunos otros, matemática entre ellos, sí lo hace. Entonces, lo que pasa es que está tomando A igual a cero como un entero y b igual a un medio como un racional. Entonces estos números tienen precisión infinita, como acabo de decir, y a la hora de hacer el punto medio, pues se hace b menos cero entre 2 y esos son otra vez números racionales y así se van construyendo los xm que están apareciendo por acá, que se están construyendo aquí, se están construyendo como números racionales, 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 de tal manera que a la hora de evaluar la función se da un resultado, de calcular el punto, no de evaluar la función, sino de evaluar el punto medio cada vez, se van calculando números racionales. Eso
si queremos ya un resultado más parecido a lo que hace MATLAB o algunos otros problemas o programas, podemos decirle, bueno, voy a tomar eh, la representación de punto flotante de un medio, y eso lo hago así, poniéndole un n de numeric eh, encerrado entre corchetes. Perdón. Ok. Si hago esto, entonces ya le estoy diciendo, o bien, esa es una opción, o bien otra es simplemente poner un punto aquí, y en el uno o en el 2 o poner 0.5, que también es la otra opción. Entonces 0.5. Esa es la otra opción. Entonces observen qué pasa cuando hacemos esto. Ya vamos a ejecutar nuevamente esto. Esta primera celda que tenemos aquí, la vamos a ejecutar Shift Enter. Y ahora ejecutamos esta otra. Y observen el resultado. Ahora sí nos lo da en forma de punto flotante. Esa es una cosa que hay que aprender cuando manejemos matemática. Ok. Bien, vamos a ver ahora cómo, esta es la manera, digamos, libre de hacer, de implementar el algoritmo que acabamos de dar, el de bisección. La manera libre. Hay otra manera que es más inteligente, más bonita, más útil, porque usa la idea de un subprograma o una subroutine o un módulo. Son diferentes palabras para denotar lo mismo. Un subprograma, que es un programa dentro de un programa. Una subrutina es una rutina dentro de otra. O un módulo, que en esencia, les repito, son las mismas, representan la misma cosa. Bien, entonces en matemática lo que usamos es módulos para hacer subprogramas, y esto generaliza la idea de función, porque entonces tenemos una función que se llama bisec. Aquí, recuerden que una función siempre está definida por este operador. Entonces este operador indica que lo que tenemos a la izquierda es una función y que se llama de alguna manera. En este caso se llama bisec, de bisección. Pero esa función tiene entradas. Estas entradas que tienen, están encerradas entre corchetes y que tienen una subraya, cada una de ellas. Entonces, F subraya, AI subraya, BI subraya, EPS subraya y NMAX subraya. Son todas las entradas de bisec, que se llama esa función. Su definición viene más acá, pero primeramente vamos a ver qué significa cada cosa. Esto es trabajar un poquito con, no nada más con números, sino con objetos. Aquí el objeto que está manejando no se le dice a matemática qué es, no se define como en Fortran. En Fortran se tienen que definir variables, en C también. No, aquí no, en matemática no. Sí, este puede ser cualquier tipo de objeto que se va a definir en el contexto. Ahí lo mismo. Hasta en este momento no se sabe qué son, o matemática no sabe qué son, lo vas a ver después. Y bien, aquí queremos meter una función, aquí queremos meter un número. ¿Cuál función? Pues la función del problema, ¿no? La que queremos resolver, cuyos ceros queremos encontrar. En AI, pues va a ser el punto inicial izquierdo, el extremo izquierdo, y BI va a ser el punto extremo derecho izquierdo, inicial. EPS es la tolerancia y Nmax es el número máximo de iteraciones. Entonces este Nmax, este de aquí, EPS, BI y AI son números. Pero acá tenemos una función. Entonces eso puede suceder en una definición de una función como esto. Las entradas pueden ser diferentes. Podríamos tener, pues aquí incluso podemos poner un gráfico, podemos tener una imagen, aquí podemos poner un audio. En fin, eso es bastante útil a la hora de construir funciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya dijimos que este es el operador que indica la construcción de una función en matemática, y le decimos que esto va a ser un módulo. Un módulo que abre aquí y se cierra acá, miren. Que se cierra, perdón,
que se cierra aquí. Observen que indica dónde se cierra. Y el módulo comienza siempre definiendo las variables locales. Esto es importantísimo porque de esa manera no tenemos, de esa manera sí tenemos control sobre lo que ocurre al interior del programa en cuanto a las variables que nosotros definamos y queramos definir en cuanto al número de variables, pero que no se nos escapan, que eso fue el problema que se dio más acá arriba cuando teníamos este problema de las iteraciones, porque estas variables no están metidas dentro de un módulo, son variables globales que siempre están presentes en la solución, que si se cambian, se van a cambiar globalmente, como fue en este caso y como nos ocurrió hace poco. Esas son variables globales que siempre están presentes y almacenadas en registros que ocurren dentro de todo este programa. Siempre la última ejecución es la que queda actual. La última ejecución, el último registro, la última asignación es la que queda vigente. Las demás no. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Eso justamente fue lo que nos pasó, que no tuvimos cuidado, no tuve cuidado y, y ese tipo de errores ocurre bastante a menudo, ¿eh? Sin embargo, entonces, el hecho de ponerlo como variables global, distinguir entre variables globales y variables locales, que son estos, es importante. Y locales significa que son variables que nada más valen para este entorno de BISEC, para este entorno del módulo. Hasta aquí. Hasta aquí se acaba el hecho de que A existe como el valor de AI y que B, etcétera, y que se van a poder cambiar. En este subprograma puede haber cambios y si no nos damos cuenta de lo que estamos pasando aquí, que J ya tiene un valor diferente del que pensábamos, entonces vamos a tener un problema si no nos damos cuenta de eso, porque aquí se le está cambiando el valor. Pero internamente, porque J está definido como una variable local y no, no aparece fuera de aquí de BISEC. Si nosotros usamos este programa, que ahorita lo vamos a hacer, y definimos J de otra manera, no nos va a dar el valor de J que está actual aquí. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que tenemos a la hora de definir variables locales. Locales al problema, locales al subprograma, a la subrutina, al módulo. Bien, entonces aquí la A que vamos a manejar es una variable local, la B es una variable local, la J, XM, FM, FA, etcétera, hasta aquí, hasta FA, son variables locales y pueden ser inicializadas. Aquí lo estamos haciendo. A la variable local A le asignas el valor de AI, que es la entrada de la función, aquí, la segunda. A la variable local B, de entrada, va a tomar el valor de BI, que es la tercera entrada de la función. Y ya, sí se pueden inicializar de esta forma. Y bien, pues entonces ahora comenzamos simplemente a poner lo que ya sabemos, J igual a 1, F, etcétera. Aquí no le ponemos que sea límite porque suponemos que la función está bien definida en A. Si no lo está, nos va a dar un problema, nos va a marcar aquí. Y eso en un buen programa, porque estos no son programas buenos, no son programas así bien hechos, no. Simplemente son programas para ilustrar, programitas sencillos para ilustrar lo que queremos, que queremos ilustrar, que es el método de bisección. Si queremos hacer un programa ya con fines de venta y cosas, tendríamos que ponerle al usuario una cosa que le falle lo menos posible. Aquí va a fallar si f de a no está definida en a, como podría ser el caso anterior. Y pues claro, eso no se vale si va uno a hacer una cosa para un usuario, ¿verdad? Entonces tendríamos que prever esos casos y arreglar esta asignación de una mejor manera. Pero no es en nuestro caso.
Ahorita queremos ilustrar nada más cómo se usa la bisección y cómo usamos los módulos y cómo usamos una subrutina. Bien, entonces esas son las variables. Bueno, estas son ya son variables que son correspondientes a la función interna que se llama bisec y pues están definidas como esta j es una variable local, esta fa es una variable local, aquí está su definición. Y bien, pero pues es justamente una transcripción nada más de lo que hicimos acá anteriormente, nada más que dentro de un subprograma. Aquí, observen, es lo mismo exactamente. Eso es la gran ventaja de haberlo hecho antes ya y darnos cuenta de que hay diferencias. Cuando hicimos eso, estábamos formando un montón de variables globales que luego nos van a dar problemas si no nos acordamos de cómo las definimos antes. Esto es pequeño, ¿no? Este es un conjunto de unas cuantas instrucciones, pero hay veces que los programas usan miles de instrucciones y si no tenemos control o recordamos cómo se hicieron en las instrucciones 100, de la 100 a la 200 y cuántas variables se definieron allí, en la 500 o en las 600 vamos a tener problemas. Así que por eso se hace el módulo y es tan útil hacer estas subrutinas donde definamos variables locales contra globales. Esto no es otra cosa más que implementar lo que ya dijimos aquí en la función bisec. Aquí termina, otra vez, acá termina la función, el módulo, porque el módulo es el que define la función y punto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo ejecutamos. Esta imagen simplemente sirve para tener referencia de que efectivamente se hace lo que decimos aquí. Ya lo hemos mostrado. Bien, entonces vamos a ejecutarlo. Está en azul, observen. Está en azul. Cuando lo ejecutemos, terminemos de ejecutar toda esta. Bien, voy a borrar aquí, voy a borrar esto para que no tengamos problema a la hora de la ejecución. Y nada más nos quedamos con el puro módulo. Y entonces esto que tengo aquí subrayado, esta celda en azul, es la que voy a ejecutar, ¿no? Okay, entonces me sitúo, ya saben, en cualquier lugar, no tengo que situarme en otro, vuelvo a repetirlo. Y Shift y Enter. Y listo, ya cambió a negro, ya se ejecutó, no me dio problemas, no respingó, no me dijo, aquí hay un error, aquí hay otro. No, porque primeramente esto dijimos ya antes que es un lenguaje interpretado. Esta instrucción entra a analizarse desde el punto de vista de la sintaxis del lenguaje y de la compilación misma. Entonces se está compilando en la línea y el hecho de que no me haya dicho, aquí hay error. Miren, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Le quito esto y vuelvo a ejecutarlo. Entonces ya me está marcando un error acá, cosa que no había marcado. Esto en línea roja me está indicando que hay un problema aquí. Ese problema, pues claro, es porque no está cerrado, no está cerrado el módulo aquí con su instrucción. Se lo puse ya de nuevo y observen que esta línea roja va a desaparecer ahorita. Entonces una vez que lo ejecute, listo, ya está ejecutado nuevamente. Ya es correcto hasta la sintaxis. Hasta la sintaxis. Que haga lo que quiera, lo que uno piensa que va a hacer, eso es otra cosa. Eso es bastante común, o sea, uno piensa, aquí ya está, y no, hay a veces ocasiones en las que no sucede eso, suceden otras cosas y habrá que ver por qué, en dónde el algoritmo no está bien implementado o es un mal algoritmo. Bien, este es un ejemplo ya nada más para aplicar la funcioncita que acabamos de dar. Miren, tenemos esta función, logaritmo, otra vez, aquí está el operador que define las funciones. Deben siempre terminar con el ampersand, creo que no lo he dicho, pero deben las funciones siempre terminar con el ampersand para decidir o para decirle al procesador que todo esto hasta aquí es una función,
Bien, bien, más bien de aquí a aquí. Es una función que se llama f y que la podemos evaluar en cualquier variable, en lo que sea. Entonces, punto y coma simplemente sirve para que no me despliegue la instrucción misma, así como aquí. Aquí le estoy dando un 1 punto, observen esto, aquí ya le estoy diciendo, construyeme la representación de floating point de 1, que es un entero, y lo asignas a A. Acá, sin embargo, le estoy diciendo, no, tómame el valor 5 entero y lo asignas a B. Tomo 10 a la menos 10 de tolerancia y un número máximo de 38 iteraciones. Y llamo a la función bisect que ya la ejecuté. O sea, ya está disponible. Bien, entonces la ejecuto. Me pongo en cualquier punto, aquí digamos, y ejecuto. Shift Enter. Solución aproximada. Punto, ya me lo dio. Y como muestra la gráfica, efectivamente, miren, aquí debe estar y debe estar ahí. Así es. Recuerden, el método de bisección es lento, como burrito, pero seguro. ¿No? O sea, ese a fuerzas llega a la convergencia del cero. ¿Qué pasa si nosotros 38 iteraciones? Por eso les digo que es lento, porque es un montón de iteraciones esto, 38, vamos a ponerle 30 iteraciones y ejecutamos, Shift Enter, número de iteraciones excedido, ¿no? O sea, para este problema, este problema más bien le está causando a bisección un poco de dificultad. Con 30 iteraciones no la hace. Con 40, pues claro que sí, porque si con 38 lo hizo y con 40, pues claro. Pero aquí se ve por qué digo que es lento, pero seguro. Cuando veamos Newton, cuando veamos, o punto fijo, que en ocasiones es bastante rápido también, pero Newton ese sí pero son métodos que siempre tienen desventajas y ventajas, igual que disección. Newton es muy rápido, cuando converge es muy rápido, en 6 iteraciones. Yo esperaría que este problema lo sacara en 6 iteraciones y no en 38. Eso lo veremos más adelante. E incluso veremos cómo calcular el número de iteraciones en la cual va a convergir este método, en el cual va a tener convergencia. El método de bisección se puede calcular. Bien, entonces aquí le dejamos. Recuerden que después viene el método de Newton o enseguida y luego viene el otro método de punto fijo y con eso dejamos el problema de soluciones de ceros de funciones de una variable.